Iniciando una vez más nuestro día de estudio, martes por la noche siempre es algo reconfortante. Después de haber tenido un lunes de descanso y hoy entramos a estudiar una vez más lo que dejamos inconcluso del capítulo 1 de Nehemías. Recuerden, estamos en el tema de liderazgo y esto no es que seamos todos o Dios nos va a llamar a ser líderes, pero debemos entender que hay libros específicamente con contextos especiales. Y además, cuando tú predicas de Esdras o de Nehemías, ya tienes la libertad de poder compartir y aplicarlo a la iglesia o a tu condición actual como resultado de haber obtenido anticipadamente toda esta riqueza que Dios nos permite escudriñar, recibir y poner en práctica. Eso es algo muy importante. Ahora, una de las cosas que ustedes y yo necesitamos ir colocando ampliamente es que los principios emanados que están dentro de Esdras, de Nehemías, son una realidad que no podemos ni siquiera saltarnos, porque entonces estaríamos limitándonos y olvidar que el liderazgo es propiciado, colocado por Dios. Y lo que hacemos es lo que Dios declara, instruye y prepara para que se realicen las cosas. Esto es lo que tenemos que aprender acerca de cómo se maneja, cómo se hace. La gran mayoría de empresas tiene sus dinámicas de enviar a sus ejecutivos a cursos. ¿Para qué los envía a cursos? Pregunto. ¿Para qué los envía? ¿Y entonces la iglesia no debe hacer eso? ¿Cuánto más la iglesia? Para realizar lo que Dios espera que hagamos. El manual ya está aquí. No vamos a inventar nada, pero si ignoramos el manual, estaremos limitándonos a nosotros mismos e impidiendo, como decía el Señor, ni entran ni dejan entrar. Qué sencillo, ¿eh? Así que gracias a Dios por ustedes que están aquí. Gracias a Dios por aquellos también que a través de las redes sociales nos están insertándose para estar compartiendo juntos. Y vamos a orar como siempre, no es costumbre. Orar es la necesidad que tú y yo tenemos de buscar la dirección de Dios, su revelación y la llenura de su Espíritu Santo para hacer lo que Dios requiere. Así que por favor, recordemos, orar no es el inicio como parte de un programa, es nuestra necesidad. Así que vamos a orar, por favor, alguno de ustedes diríjanos para orar, por favor. Padre, te agradecemos Sí, la Señor. oportunidad que nos permites acercarnos a ti, Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, Señor, que tu presencia, mi Dios, es tu Santo Espíritu, Señor, oh Padre, sea, Señor, quien a través de escudriñar tu palabra, Señor, nos ayude a entender, Señor, a obedecer, Señor, y a actuar, Señor, a través de ella, Señor, oh Padre. Te agradecemos, Señor, porque anticipadamente, Señor, tú nos has revelado, Señor, aquellas cosas, Señor, que muchos desconocen, Señor. Pero a ti te ha placido, Señor, revelarnos a quienes somos tus hijos. Sí, Señor. Sé tú, Señor, mi Dios, una vez más, equipándonos para lo que tú tienes preparado en lo particular, Señor, en lo personal, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, pueda ir adquiriendo ese carácter que habitó en Jesucristo, mi Dios, porque ese es el propósito de leer y estudiar tu palabra, Señor. Que quienes, Señor, están también detrás de la transmisión, Señor, oh Padre, puedan también recibir, Señor, oh Padre, esa dirección tuya, Señor, y puedan, Señor, adquirir sabiduría, Señor, a través de este medio. Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días recibí una invitación de la NASA para un curso de liderazgo. La NASA. ¿Qué tengo que ver yo con la NASA? O sea, no voy a ser astronauta. Pero su dedicación en preparar líderes es imprescindible. Y a mí me sorprendió que me enviaran una invitación para estar ahí. Es un curso de 15 días en la NASA bueno, tienes que pagarlo, es obvio,
pero están haciendo cursos de liderazgo. Y dije, pues si yo no voy a ser astronauta, es como tú, no voy a ser pastor. No, no vas a ser pastor, pero sí tienes la necesidad de prepararte para eso. ¿Qué diferencia? Y a mí me impactó porque dije, la NASA dando cursos de liderazgo. Y sí, dije, bueno, gracias Dios. ¿De dónde consiguieron mi información? No lo sé. Bueno, ya sé, ellos tienen todo. Ellos tienen todo. Así que fue grato saber que ellos están buscando cómo desarrollar personas a un perfil más alto que en algún momento dado van a ser útiles para ellos, ¿no? Pero al final esto es algo que tú y yo necesitamos. Bien, el libro de Nehemías, capítulo 1, vamos a leer del verso 5 al 11, que no vamos a leerlo todo porque sería un complejo el momento de hacerlo, pero permíteme leer los versos 5 y 6. Uno de los grandes líderes, de acuerdo a la gran mayoría de eruditos bíblicos, es que Esdras como Nehemías se convierten en el manual prioritario para el liderazgo dentro de la iglesia. Y como resultado, extendiéndose en cada área de la vida donde todo el creyente conoce estos libros y puede desarrollarlos. Versos 5 y 6 dice, recuerda que se había colocado en duelo por algunos días Nehemías y eleva su oración diciendo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esto es algo que nos debe llevar entonces a un orden de prioridades. No estamos acostumbrados a vivir por prioridades. Estamos acostumbrados a movernos por el orden de necesidades, de condiciones, de emociones. Y ese es un conflicto porque las prioridades determinan acciones. Eso es algo que debemos tener muy claro al respecto. Bien, una de las prioridades que nosotros necesitamos recordar y mantener siempre es lo siguiente. La oración no solo es comunicación con Dios. La oración no solo es decirle a Dios lo que vivo, siento, anhelo, necesito. La oración es el taller donde Dios en sus diferentes procesos está forjando a sus siervos. Es justo ahí donde el tiempo de oración se convierte en una búsqueda personal, en un tiempo de espera, de silencio del cielo, donde Dios estará revelando paso a paso, acorde a la búsqueda, de acuerdo a tu entrega, de acuerdo a tu oración, lo que Dios desea hacer contigo y a través de ti. Y esa oración no es de un momento, ni de un día, ni de una semana. La oración es y siempre será uno de los procesos que se propician en el desarrollo del carácter. Acuérdense que estamos hablando de liderazgo. Y uno de los rasgos característicos de quienes Dios va a llevar, va a utilizar, los va a invitar a colaborar con Él es aprender a desarrollar la espera, la confianza y tiempos de inversión personal. En otras palabras, es donde la mano experta del alfarero estará retirando aspectos que no son compatibles con lo que él espera realizar. Va a colocar aquel carácter requerido para la misión a la cual está preparando en el horno de la oración a los suyos. La oración siempre será una aventura individual. Tenemos la oración como patrimonio, es excelente, pero eso no es la prioridad. La prioridad es siempre, siempre la oración individual. Es ahí donde debemos colocar. Por eso, ustedes van a encontrar todos, absolutamente los líderes que emergen en la Biblia, todos tenían tiempos privados de oración. Todos. ¿Por qué?
porque Dios trata con cada uno de los hijos dentro de ese contexto donde llamamos el taller, donde Dios va a propiciar que nuestra vida, nuestra dependencia siempre esté aprendiendo a conocer y escuchar la voz de Dios. No podemos aspirar a una posición de liderazgo, a una posición más elevada si antes no estamos de rodillas buscando y clamando a Dios. No podemos pararnos delante del pueblo sin antes estar de rodillas delante de Dios. No podemos aspirar a estar al frente si no lo hicimos en privado en la presencia de nuestro Dios. Esto es algo que vamos a estar extrayendo de la vida de Esdras y de Nehemías. Es individual, por eso es determinante que nosotros entendamos que los procesos donde Dios nos va a llevar no es que Dios no desee contestar tu oración, no es que Dios cierre sus oídos, es que a través del tiempo de orar, clamar, llorar, ayunar, Dios propiciará ir colocando aspectos, recursos, transformando nuestra vida, nuestros pensamientos, desterrando aquello que ya creemos que lo sabemos todo. No es cierto, no lo sabemos todo. Estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Por eso dice el apóstol Pablo que el hombre interior se queda estático cada día. Así dice, se renueva de día en día. Debemos entender que fuimos creados para una superación continua, ascendente. Eso es algo que requerimos mantener. Un liderazgo no puede quedarse en el abandono ni pretender creer que ya llegó a la cima. El estancamiento es mortal. El estancamiento en todos los sentidos es mortal. Así que si algo necesitamos estar recordándonos, y no es por imposición ni por obligación, orar es una decisión. Eso es algo que debemos entender. Orar es una decisión, Grimaldo. Yo considero que toda oración tiene un motivo. Hay motivos que a uno lo quebrantan, hay motivos que a uno lo preocupan, hay motivos por los cuales nos dolemos por los demás y nos ponemos a orar. Eso es precisamente lo que le provocó a Nehemías orar. Cuando se enteró del pueblo, lloró, ayunó y clamó al Dios de los cielos. Ese fue un motivo muy fuerte para que Nehemías orara. Puedo transmitir eso para mí. Yo veo ciertas situaciones en la calle, en mi familia, con mis amigos, y eso provoca en mí un dolor y una ansiedad, y me propongo orar. Tengo el motivo para orar a Dios por ese motivo. Excelente. ¿Qué sucede? Nehemías, después de hacer aquellas preguntas, ¿cómo fue que preguntó? Aquí es algo muy importante. Necesitamos recordar qué hizo en el verso anterior. Nehemías preguntó por el estado de Jerusalén, no, por sus hermanos, y posteriormente por Jerusalén. Cuando esto acontece, esas respuestas generaron un dolor demasiado profundo en Nehemías, una condición que ciertamente va a conducirnos a los pies del Señor siempre y cuando seamos sensibles, porque podemos ver en el mismo libro una gran cantidad de indiferencia. Entonces esta es una decisión que nos va a conducir, aunque muchos atraviesen por problemas y circunstancias, algunos no optan por orar, pero es tu corazón, tu sensibilidad de ir a orar y decidir presentar ante el Señor todas las cosas. Esto entonces empieza lo que necesitamos ir expandiendo. Lo que hace Nehemías ahora nos va a llevar entonces a entender que hay algo más profundo acerca de lo que vivimos, sabemos y lo que está aconteciendo delante de nosotros. Nehemías revela a través de sus acciones las características de cómo debe ser un liderazgo. No necesariamente para estar en la iglesia como papá, como esposo. Estamos hablando de liderazgo en todo ese contexto. Sí, Ramonchita. O sea,
son dos tipos. O sea, una cosa es que tú te duelas por tu familia, como decía Manuel, por cosas especiales. Sí. Pero si estás preparándote para el liderazgo, tienes que entender que vas a orar en un tipo general. Estar de continuo dependiente de Dios en la oración, pues para el servicio. Así es. O sea, son dos cosas diferentes. Así Una es. que te duelas por los tuyos o por los cercanos o por ejemplo, en hoy tuvimos, oramos por Israel. Sí. O sea, eso es diferente. Al liderazgo, o sí, vas a orar, porque ese es tu papel primero, orar y depender de Dios para poder hacer bien. Exacto, qué excelente aportación. Hay dos esferas para nosotros, que es lo individual y el otro aspecto es el liderazgo. Por eso dice la palabra que los pastores van a dar cuenta de lo que Dios colocó en sus manos, y ese es precisamente un aspecto en el que debemos entender que como papá puedes orar por tu esposa y tus hijos, porque Dios te va a pedir cuentas de ellos. Pero cuando te confiere una posición un poco más elevada en el sentido de responsabilidad, no de jerarquía, posición de responsabilidad, entonces mientras más amplia esa responsabilidad, conlleva similar peso de estar orando delante del Señor. Bien, esto lo hace Esdras, orar, ayunar, y se coloca delante del Señor en oración. Y esto es algo que necesitamos tener. Nehemías hace como Daniel, como Ezequiel, como todos ellos, una oración en privado. Él busca su rincón, su lugar para estar a solas con Dios. Él todavía no sabía lo que Jesús había dicho, pero él conocía lo que él recibía de Dios. Jesús había dicho en Mateo 6, tú que vas a orar, ora en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Nehemías aprendió de todos sus antepasados, buscar en lo íntimo al Señor, en lo privado, donde puedes llorar, donde puedes postrarte, donde no hay nada ni nadie que limite tus condiciones. De esta manera encontramos que la oración de Nehemías no fue algo momentánea, no fue impactado por el sentimiento para decir, ay, pobre de mis hermanos, ¿cómo estarán pasando? Señor, ayúdalos, guárdalos. No, no fue algo temporal. La oración de Nehemías inició en diciembre y terminó en abril. 4 largos meses oró por esto. Escucha bien, 4 largos meses intercedió por su pueblo. Que cuando estás hablando de oración, cuando estás orando e intercediendo por la iglesia, Dios te va a dirigir a cómo orar. Y hablando de meses, yo recuerdo que hace muchos años el Espíritu Santo me puso a orar por la iglesia 6 meses, pero era una intercesión que no podía dejar cada día. Y después entraron y robaron la iglesia, pero no sabíamos que iba a venir, pero era Dios guardando y preparando porque venía un ataque. Digo, y de ahí pasaron otras cosas. Pero fue cuando yo entendí el por qué Dios me puso y pensé, pero fueron meses, me acuerdo que fueron 6 meses que no puede dejar de estar en esa intercesión porque es diferente. Exacto. En la intercesión porque Dios te mueve, porque Así es. no tienes esa paz, y no que no haya paz, sino de que tienes que interceder. Y me acuerdo que entraron y robaron, y gracias no fue mucho, que después pasó otras cosas, pero si no vemos, seguramente aún no fui la única, pero Dios te pone a llevar a la intercesión porque Él sabe lo que va a venir o lo que se está sucediendo en su pueblo. El domingo en la iglesia se acercó una hermana y me dijo, ¿puedo platicar contigo unos segundos? Sí. Y siempre por lo general trato de que toda plática sea después de compartir. Tienen que aprender eso. Nunca antes, porque su mente, su corazón se va a llenar de todo lo que van a estar escuchando. Traten de siempre hacerlo antes, todo para el Señor, y posteriormente escuchar y compartir las necesidades de otros. Se acerca y me dice esta hermana, oye, necesito que me des un consejo. Sí, dice, ¿por qué últimamente he estado despertándome a diferentes horas, y ya sea en el día o en la noche, he estado
orando, llorando por quienes están en mi mente, que Dios me pone a orar por eso. Le dije, mira, eso es precisamente lo que Dios está colocando dentro del contexto de orar, de suplicar, de interceder por quien a veces ni saben que estamos orando por ellos. Pero eso es lo que Dios produce en nosotros. Cuando tú le dices, Señor, dame un corazón como el tuyo, prepárate. Ten cuidado con lo que ores. Porque en ocasiones Dios va a compartir la angustia, el dolor, como decía Elvia. Y eso va a ser algo que no puedes suprimir, postergar. Una vez, estando en Seattle, mi esposa y yo íbamos en la camioneta con unos hermanos. Y repentinamente, él era un hombre de oración, repentinamente no podía pararse y se fue atrás de la camioneta y empezó a orar con voz fuerte porque él no sabía cómo detenerlo. Y te das cuenta entonces que esto es algo que nosotros necesitamos ir aprendiendo. Pues como decía Ramosita apropiadamente, hay dos tipos de condiciones donde nos vamos a ver involucrados. Pero cuando Dios te lleva a otro medio milímetro más, eso hace la diferencia. ¿Sí? Entonces tenemos un principio bíblico ahí, que la oración es prioridad en el orden de necesidades. La oración. Eso es vital. La oración es propiciar que los cielos se involucren a tu favor. Es buscar que el reino de los cielos se convierta en el escenario donde se coloque sobre la faz de la tierra para hacer posible lo imposible. Orar es parte imprescindible de nuestra vida, primero como cristianos. Pero cuando alguien, Dios lo está preparando para algo más, su vida será prácticamente un continuo orar y buscar la presencia de Dios. Se limitará de relaciones, se abstendrá de ir a reuniones, buscará siempre estar a solas porque es lo único que va a satisfacer su tiempo, su vida, su momento. Es un hambre y una sed que nunca antes vas a tener. Eso es lo que Dios produce. Porque Él está, mencioné al principio, en el taller de la oración es donde Dios se está preparando. Y eso va a surgir como parte del llamado de la preparación. Y esto es solo el anticipo de lo que probablemente en un futuro va a acontecer. Dios va a despertar hambre y sed que nunca antes se tenía. Y esa es una evidencia contundente que hay algo especial que Dios está haciendo. ¿Sí? Eso es muy importante al respecto. Por eso, Nehemías había aprendido desde sus padres, desde la instrucción de la Torá, el secreto de orar, el secreto de saber cómo ir delante de Dios, qué hacer y cómo hacerlo. Él había escuchado todas las historias de Moisés, había escuchado todo lo que Dios había hecho a través de esos años en los diferentes hombres y mujeres que llegaron y conquistaron reinos, que cerraron bocas de leones, que fueron intensos en la búsqueda. Y de esta manera Nehemías, aunque no era un sacerdote y no tenía un ministerio definido, era un hombre de principios, de fe, de confianza, de entrega, pasión y sobre todo de un compromiso con Dios. Y este hombre es por eso uno de los grandes líderes que tenemos aquí. Él sabía que orar era prácticamente propiciar que todas las cosas pudieran resultar. Él conocía esta escritura de Jeremías 32, 17. Jeremías había escrito las profecías acerca de que solo serían 70 años del cautiverio. Así que Nehemías tenía muy claro quién era Jeremías y lo que Dios había hablado a través de este hombre. De hecho, Nehemías es uno de los hombres conocidos como el profeta llorón. Creo que es el capítulo 10, 1, donde dice: ¿quién me diera que mis ojos fueran como lágrimas, como ríos desbordándose? Qué tremendo.
Jeremías 32:17, vamos a leerlo, por favor. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Cuando sabes quién es Dios, cuando conoces a quién sirves y perteneces, cuando ves el horizonte y te das cuenta que el universo es la expresión de la gracia, del poder, de la sabiduría de Dios, cuando puedes mirar las estrellas, sabes que quien las hizo es solo un pequeño reflejo, lo que estás viendo de la gloria, la majestad y la grandeza de Dios. ¡Qué tremendo! Por eso Nehemías fue capaz de colocarse, de remontar su situación y saber cómo dirigirse al Rey de Gloria. Porque sabía que lo que estaban enfrentando delante de Dios era posible revertir cualquier circunstancia. Por eso comentábamos que Nehemías era un hombre de fe, un hombre valiente, un hombre que tenía una firme confianza en quién es Dios. Dios no va a llevar a alguien que no confíe de esa manera en Él. Dios nunca va a llevar a alguien a servirle a menos que no esté consciente a quién pertenece, a quién sirve y de lo que es capaz Dios de hacer. Wow. Son cosas así, prima. Todavía no me quito esta idea. Jeremías hizo todo esto y llorarle al Señor, pedir, clamar, todo esto, ayunar, con el único fin de reconstruir el pueblo de Jerusalén, los muros y todo. No, Jeremías no. Jeremías el profeta. Nehemías hizo todo esto con el propósito de reconstruir a Jerusalén. Yo me pregunto, aquí está Nehemías reconstruyendo el pueblo, mas no se menciona el templo. Porque el templo ya estaba construido. Esdras lo había construido. Entonces nada más Esdras construyó nada más el templo y el pueblo estaba destruido. Aquí no se menciona eso. Ay, Ramoncito, ahorita le dice. Déjale explicar. Creo que mi esposo no está entendiendo que no solamente estamos leyendo y escudriñando, sacándole el libro de Nehemías. Estamos tomando a Nehemías como Una continuación. ¿Cómo qué? Una continuación, ¿no? No es lo que quiero decir. Ejemplo, referencia para aprender del liderazgo. Así es. Eso es lo que yo entiendo. Ese es el punto. Él no lo ha entendido. Ese es el punto. Vamos a ir viendo el desarrollo de la historia, pero esa no es la prioridad. Por eso siempre digo, vamos despacio, porque ese es, vamos a ir colocando paso a paso, porque no te puedes saltar al capítulo 6 donde concluye, cuando en realidad tenemos un proceso por aprender. Es como si tú vas a la facultad, cuando entras al primer año no te dan ya tu diploma o tu certificado de que terminaste la carrera. Y Nehemías iba a construir las murallas. Ese es el punto. Ese es el punto. Así que vamos bien. ¿Qué sucede entonces? Que Nehemías ora en relación con lo que él conoce de su Dios. Algo muy importante es que debemos reconocer que Dios es soberano, que es lo que Nehemías establece. Una vez más reitera lo que toda la escritura nos muestra de todos los líderes: estar sometidos, supeditados a la autoridad, a la voz y dirección divina. En otras palabras, no es lo que yo quiero hacer ni cómo me gustaría hacerlo, es lo que Dios permite y desea que se realice. Y además, como Él utiliza, levanta y coloca a las personas que en ocasiones para nosotros no son las más idóneas, pero para Dios son las perfectas para hacer la obra. Eso es algo de... Por eso dice el apóstol Pablo que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar lo sabio. Entonces nuestros parámetros en ocasiones no serán tal vez observar cuál es la persona más indicada, sino lo que Dios elige y a quien Dios coloque y empieza a procesar para irlo
depurando hasta que esté listo para llegar a la misión por cumplir. 4 meses de oración le llevó a Nehemías, y Nehemías está orando para que precisamente la voluntad de Dios se complete a lo largo de todos estos procesos. Así que vamos adelante entonces. Esto quiere decir, por lo que estamos viendo, que un líder se identifica con su pueblo y la condición que está enfrentando. Un líder ajeno, insensible, no es colocado ni será jamás la persona apropiada para estar en un liderazgo. Un líder debe aprender, como Esdras 9:5, desde mantener una condición en que comparte el dolor, la angustia, el quebranto, pero además Esdras como Nehemías dijeron: yo he pecado, hemos pecado. Es decir, él asume una identidad con el pueblo, como lo hizo Esdras. Él prácticamente hace de la responsabilidad, la comparte, es decir, es una responsabilidad compartida. Te hemos fallado, nos hemos olvidado. El liderazgo en este contexto siempre estará inmerso cuando el pueblo está bajo conflictos, circunstancias y adversidades. Nehemías pudo haber dicho: pues pobres de ustedes, ustedes fallaron, ustedes por eso están allá en el olvido, háganse como nosotros, seguimos aquí orando, ¿no? Somos los únicos que hemos quedado. No. Nehemías muestra que solo puede ser una condición donde Dios ha estado operando, mostrando con claridad, haciéndonos ver que si no amamos y no nos dolemos, entonces no estamos equipados para estar donde queremos o donde pretendemos llegar. El dolor es por amor. No podemos engañar a Dios. Podemos engañar a las personas a nuestro alrededor con lágrimas, con gritos. No. Recuerden, Nehemías estaba orando en lo privado, en oculto. Pero ahí su corazón no podía más a causa de la condición de sus hermanos, de saber que estaban en angustia, en estrechez, bajo presión, con un alto grado de inseguridad y sobre todo sin tantas personas alrededor como para hacer una defensa en contra de alguien. Esto es importantísimo. De esta manera nos damos cuenta que un liderazgo es capaz de experimentar el dolor y aprender a sobrellevar las cargas de las personas, hacerse parte del problema y parte de la solución. Es formar parte de cómo superar las condiciones de ese presente. Hay tiempo para disciplina, hay tiempo para regañar, pero en este momento el único tiempo es invertirlo en buscar el rostro de Dios, aceptando nuestra responsabilidad y pidiendo a Dios su intervención para cambiar las condiciones actuales. ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Sí, adelante. Básicamente en estos versículos es una oración como la que enseñó Jesús. Yo lo desglosé, por ejemplo, en el verso 5, Nehemías se dirige a Dios declarando quién es inmutable, grande, temible, fuerte. En el 6 y 7 pidiendo su atención y reconociendo el pecado de Israel, el suyo y el de sus padres, y así excelente. Está cumpliendo con todo lo que Jesús les enseña a los discípulos cuando dice: y ustedes orarán así. Si no conocemos a Dios, ¿cómo podemos apelar a su misericordia, a su perdón, a sus oportunidades? O sea, tenemos que conocer a Dios. Gracias. Para poder orar de manera eficaz. Lo que Ramoncita tenía la semana pasada, que tenías un breve resumen, me acuerdo que ese era parte, aunque no lo oímos todo porque te interrumpí, pero si lo tienes ahorita ese era muy bueno. Sí, adelante, atrás. Sí, también creo que como creyentes es demasiado importante entender pues la importancia de la oración y el conocimiento de la palabra de Dios, porque Nehemías en su oración menciona
pues que conoce de la Biblia, ¿no? Porque dice, acuérdate lo que Así le es. dijiste a Moisés, y él supone que el pueblo está en pecado porque es una promesa de Dios también. Si te alejas de mí va En a el pasar 8 y esto. en el 9 es donde él apela a Sí. las oportunidades Ajá. y promesas que Dios le había dado. Bueno, a- ¿esto qué quiere decir? Que debemos aprender que hay un tiempo para todo. Eclesiastés 3:4, vamos a leer ese, por favor. Hay un tiempo para todo. Y el tiempo de llorar había llegado. Hay tiempos para gozarnos, pero hay tiempos en que no puedes postergar ni evitar. ¿Sí la trae su Biblia, Eclesiastés? Sí viene. En su Biblia de papel sí viene. Tiempo de llorar. Y eso es algo que necesitamos comprender. La vida cristiana conlleva dolor, lágrimas, lamentos. No es como la gran mayoría pretende decir que la vida cristiana es siempre de victoria, que nunca no va a pasar adversidades. No, eso es negar al Dios de la Biblia. Sí, Ramonchita. Nada más quiero dar gloria al Señor porque nuevamente el Señor se confirma su espíritu. Este mismo versículo que estuvimos ahorita, yo se los comentaba ahí en la cochera. Y de verdad como Dios ensambla, ¿no? Y une y confirma y dice. Amén, así es. Bueno, estoy contenta por eso. Esa es la vida del Espíritu, donde no tienes que estar poniéndote de acuerdo acerca de las cosas, sino el Señor nunca va a ir en dirección opuesta cuando Él está haciendo su obra. Siempre nos va a llevar a ese mismo punto, a esa misma condición. Esto nos dice entonces que debemos aprender lo que el libro de Romanos dice en 12:15, que esto es lo que tú y yo necesitamos aprender. ¿Qué dice? Que debemos aprender ¿a qué? A gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Esa es una de las ambivalencias donde nos vamos a ver involucrados tarde o temprano. No puede el pueblo estar en dolor y tú en alegría. No puede haber un pueblo en quebranto y un liderazgo en una alegría increíble. Siempre debe haber esa condición, porque todos los líderes aprendieron a llorar por el dolor, la angustia, el quebranto, la bancarrota espiritual de las personas que tenían al frente. Y el Señor Jesús lo hizo en ocasiones. Lloró al ver a Jerusalén. Tuvo compasión de las personas cuando dijo, todas estas son como ovejas que no tienen pastor. Se dolía por la condición de las personas. Y si no tenemos un corazón, recuerden, no sentimentaloide, es muy distinto. Todos lloramos y ay, qué no. El carácter revela cómo debemos accionar. Las lágrimas son inevitables cuando las cosas como estas que Nehemías escuchó eran tan impactantes que no se podía quedar callado como Esdras. La única manera factible de colocar y vaciar todo el contenido era colocarlo a los pies del Señor y decir, aquí estoy, Señor. Esos 4 meses Dios los utilizó para preparar, para llamar y afirmar a Nehemías a la posición que Dios esperaba llevarle. Sí. En la mañana que leía sobre la clase, leía sobre la definición de emoción, porque sin duda lo que él sintió no fue una emoción. No. Emoción dice alteración del ánimo intensa y pasajera. Eso es una emoción. Sin duda la palabra nos invita, como dice, en un mismo sentido. El sentir que tuvo Jesucristo es un sentir racional que nos lleva a una acción, no a algo pasajero. Así es. Por eso es que les he comentado, no seamos emocionalistas.
Cuando el Señor toca, va a tocar y te va a quebrantar delante de todo el mundo si es necesario. Pero cuando Dios está tocando algo individual, es que en lo profundo ya está generándose un impacto que no puedes detener, porque Dios está hablando lo íntimo de tu vida. Eso es impactante. Esto entonces nos lleva que debemos aprender a amar y compartir el peso que las personas están experimentando, porque son tu pueblo, es tu gente, es con quien estás. Y su necesidad, su quebranto, debería producir en nosotros esa misma angustia. Por eso, cuando Nehemías escucha las respuestas, se coloca en un momento en que prácticamente él se olvidó de sí mismo a causa de lo que estaba escuchando y experimentando simultáneamente. Esperemos en Dios nunca nosotros encontrar una situación de esa magnitud, pero finalmente vamos a vivirlas. ¿Qué hicimos entonces? Un liderazgo, además de dolerse por las personas, un liderazgo genuino conoce a su Dios, ora de acuerdo a lo establecido por las Escrituras. Fíjate bien, eso es lo que estaban ahorita desglosando en este tiempo. Y esto requiere inversión de tiempo. Tiempo de calidad. O sea, tú y yo podemos interceder 5 minutos, sí, gracias Dios. Pero habrá ocasiones en que no te va a alcanzar el tiempo a causa de lo que estás experimentando por lo que las personas a quien amas están viviendo. Eso es importantísimo. Esa es una de las características de un genuino líder. En oculto prácticamente vive más que en lo público, porque ama más estar con el Señor que estar disfrutando jugando golf en la calle. Sí, Ramonchita. El líder necesita también entender que su responsabilidad o lo que él tiene a su cargo son los liderados y le guste o no es o sea, o sí va a estar ahí. No, tienes razón. Para eso fue colocado, para amar, velar, cuidar, alimentar, proteger y estar ahí como una atalaya, mirando hacia la distancia para preservar y cuidar lo que Dios le ha encomendado. ¿Por qué? Porque vamos a ser fieles administradores. Dios no te va a llevar, como decías, a hacer algo donde tú no estés dispuesto a hacer. Dios no te va a colocar, te quedas aquí como yo te digo. No, Dios nos propone estar dentro del contexto de su servicio. Y cuando decimos, Señor, si sabes contar, aquí estoy, entonces estás anticipadamente aceptando todo el peso que conlleva la posición donde Dios te está colocando. Y eso es algo que uno puede decidir, entro o me retiro. Por eso son también estas clases, para preparar anticipadamente escenarios donde digas, estaré dispuesto, no estaré, pagaré, no pagaré el precio, porque eso es importante. ¿Sí? Eso es muy importante. Así que entonces, uno de los grandes problemas, estábamos hablando, es la indiferencia en la iglesia. Grimaldo decía hace momentos que hay motivos que te llevan a orar porque te duele. Hay cosas que van a dolerte, pero ¿qué acaso no hay muchos o la gran mayoría observando el mismo panorama y no se duele? Puede ser una pregunta y no tienes que decir, ¿hace cuánto que te duele o hace cuánto no sientes el dolor por la condición de la iglesia actual, hablando en sus términos generales? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que el mundo nada más es tu mundo? ¿Hace cuánto que no te colocas a favor de quienes ni siquiera conoces, pero sabes que están viviendo condiciones así? Esa es la iglesia. Nehemías no
fue parte de la indiferencia. Él decidió involucrarse para ir adelante. Y eso es algo que siempre vamos a tener. Siempre Dios guarda un remanente, siempre. Pero nosotros somos responsables de qué decisión vamos a tomar. Recuerden, eso es muy importante. Bien, verso 8. Verso 8. ¿Qué dice? Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Aquí hay una pregunta. ¿Dios tiene problemas de memoria? Entonces, ¿por qué dice acuérdate? Si no tiene problemas de memoria el Señor, ¿por qué entonces Nehemías le dice acuérdate? Recordándole quién es Él, que no es Dios que cumple, o sea, que no olvida, que... Bueno, es parte de la respuesta. ¿Qué más? Porque a veces... Sobre todo para que él supiera que Nehemías, o sea, conocía y sabía y estaba interesado en todo lo que había aprendido. Vamos a ver dos cosas, aunque la respuesta está a la mitad, ahorita lo concluimos. Pero hay dos cosas que necesitamos recordar. Dios nunca olvida. Entonces no está esa palabra como la percibimos. Ahorita lo vamos a ver por qué. Vamos a ver Isaías, capítulo 49, verso 15. 49:15, por favor. Y es que a veces leemos y damos por asentado que así es. Sí, adelante. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces no entra dentro de ese contexto la palabra acuérdate. Hay otro significado más impactante, por lo cual Nehemías está diciendo. Es decir, Dios jamás se olvidará de los suyos en ningún tiempo ni circunstancia. No hay elemento, condición, posición geográfica que haga olvidar a Dios de los suyos. Por eso hace esta metáfora. ¿Habrá una mujer que después de haber dado a luz se olvidará de sus hijos? Es muy difícil, pero sí las hay, yo conozco quién. Pueden olvidar a los hijos. Y el Señor dice, pero si aún ella se olvidare, jamás estarás en el desamparo, en el abandono. ¿Vamos bien? Solo hay una cosa que Dios se olvida. Y eso necesitamos hablar. Isaías 43, verso 25. Ahí sí, olvida a Dios. Esto es lo opuesto. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Esa es la única ocasión en que Dios olvida. Y se olvida por amor de nuestras faltas y pecados. Cuando vamos ante Él y nos reconciliamos, nunca jamás los vuelve a traer al escenario. Nunca más Dios vuelve a sacar su libro para decir, pero tú me debes. Pero hace tiempo, mira, no se me olvida, pero aquí está. No. Dios perdona y perdona absolutamente. Por eso tengan cuidado cuando yo escucho a alguien, pero van a quedar cicatrices para recordarte. No, Dios nunca jamás te recordará el pasado. Nunca. El único que recuerda el pasado es el enemigo. Sí, Grimaldo. Aquí hay una parte bien suave. En el otro versículo que sigue de este dice, recuérdame. Entonces, ¿qué es recuérdame? Lo que está haciendo Nehemías. Acuérdate, Señor. Y aquí dice, recuérdame. Bueno, ahí vamos. Sí, Luis. Esa facultad que tiene Dios para olvidar es muy contrastante con nuestra naturaleza, que al contrario es tú me hiciste, y nos cuesta el perdonar y el olvidar, porque nosotros
olvidamos siempre y cuando haya una solución terrenal, Condicionados. condicionado. Pero si no, pero Dios nos insta a perdonar y olvidar. Ese es como el perdón divino, es algo que necesitamos aprender. Aunque seamos víctimas, el perdón divino es, me hiciste el agravio, pero cuando examino el total de las condiciones, decido perdonarte, he borrado todo el pasado. Qué importante es eso. Bien, ¿cuál es entonces la razón por la que Nehemías está diciendo acuérdate? Es porque Dios nunca ha olvidado ni sus promesas ni sus propósitos para con su pueblo. Y lo que está haciendo es decirle, Señor, entra en acción para restaurar y favorecer a tu pueblo en los tiempos de crisis. Así que no es porque Dios olvide. Vamos a ver dos textos rápido. Levíticos, bueno, mejor vete a Deuteronomio 30, 1 al 5, por favor, si no el tiempo no nos va a ganar. Deuteronomio 30, 1 al 5, por favor. Eso es lo que, es decir, Nehemías oraba conforme a las verdades de las Escrituras. Nehemías conocía la verdad escritural y por eso su oración siempre estaba en línea y en armonía recta con la voluntad de Dios. Por eso más adelante en el Nuevo Testamento dice el apóstol Juan, primera de Juan, si oramos conforme a su voluntad, nos oye y nos concede las peticiones de nuestro corazón. Cuando oramos de acuerdo a las Escrituras, tenlo por seguro que Dios lo hará, porque es su voluntad ya establecida. Deuteronomio 30, 1 al 5, por favor. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres. Te convirtieres, recuerden. Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres. Estas son las palabras que Dios le dio a Moisés. Estábamos hablando del verso 8. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Por eso Nehemías estaba orando conforme a la voluntad de Dios, a lo establecido por Dios. Eso es lo que necesitamos aprender. Mayor intimidad y relación con la Escritura para poder orar con mayor claridad y efectividad en base a la voluntad establecida por Dios. Sí. Y también impresiona demasiado con el entendimiento con el que oró Nehemías, porque él estaba consciente de lo que había mencionado Jeremías. Así Entonces, es. Dios dijo que en 70 años lo iba a hacer, y mi pueblo ahorita está en esta situación. ¿Por qué está en esta situación? Entonces él entiende por medio de la palabra y dice, el pueblo está pecando, algo está mal. Exactamente. Y su oración es como muy estructurada, con mucho entendimiento. Él, recuerden, lloró, dolido, en conflicto, en angustia, en quebranto total, pero no permitió que el sentimentalismo alterara lo que la Escritura establece. Yo estoy seguro que estaba llorando cuando estas palabras declaraba. Yo estoy seguro que él estaba quebrantado, de rodillas, postrado, pero diciéndole, Señor, tú dijiste, Señor, tu palabra declara. Y ese es el punto cuando la intercesión en este contexto es acerca de lo que Dios dijo que haría. Es propiciar que el Señor entrara. Deuteronomio 9:29, ya que estamos ahí. Esto quiere decir que Nehemías conocía bien las Escrituras. Era un hombre que estaba familiarizado con las Escrituras. Aunque no fuera un ministro como Esdras, él tenía un alto grado de compromiso con Dios y su palabra. Y muchos en la iglesia ni siquiera saben dónde están los libros.
Pero si hay una cosa que yo quiero preguntar. Sí. A determinado tiempo la edad te gana, te olvidas y nunca hemos sido tan precisos en el estudio de la palabra como para retener, ¿sí? Y como ahorita Nehemías está acordándose de partes bíblicas de otro tiempo, pero igual Dios escucha. Por supuesto. Aquí la idea es que hagamos lo que tenemos que hacer, o hagan los que tienen que hacer como líderes, independientemente de que nos acordemos o no de Algo que va a pasar es lo siguiente. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría. Tú y yo tenemos una gran diferencia que Nehemías. ¿Cuál? Que Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo vendría, Él nos enseñaría todas las cosas. Es decir, lo que tú y yo hemos venido aprendiendo a lo largo de los años, lo que hay dentro de nosotros, el Espíritu Santo lo va a utilizar en su tiempo y su momento para sacarlo y orar por eso. El Espíritu Santo lo hará. Quizás yo puedo olvidar algunas cosas, pero cuando estoy orando, el Espíritu Santo va a recordarme aquello que está ahí para compartirlo. Recordemos, aprendamos eso, porque Ramosita tiene razón. Hace días me mostraron un pequeño video de una señora con problemas ya de Alzheimer, gracias. Yo hice falta de memoria, Alzheimer. No sabía quién era su hija, no conocía nada ya de su familia, nada. La hija le estaba preguntando todas las cosas y decía que no me acuerdo. ¿Qué comiste? Tampoco. ¿Y quién es Jesús? Mi Salvador. Ahí ella empezó a decir aquellas cosas que había muy profundamente. Y su hija estaba feliz de escuchar que su mamá, que le había enseñado a caminar con Dios, todavía esa era una realidad. ¿Y qué va a hacer? Lo voy a ver cuando me voy al cielo. O sea, ¿te das cuenta? Lo que preguntaba Ramosita, qué increíble. Sí, allá atrás. Es Juan 14:26, el Sí. que dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él tomará de lo mío. las cosas y les recordará todo lo que los... Por eso, algo que tenemos que recordar, el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a otra fuente, ni nunca se va a glorificar Él mismo. El Espíritu Santo siempre dará honor y gloria a nuestro Dios. Sí, Luis. Y una evidencia de ello, o sea, aunque lo que dice Ramosita es real, la edad, pero el Espíritu puede llegar aún en la edad a recordar. Una evidencia de ello es el hermano Pablo Hunter, que cuando nos enseñaba a mí, cómo me impactaba, porque él no usaba Biblia. O sea, él nada más se paraba así, y él nada más se sostenía en la mesa porque apenas podía pararse, y empezaba a decir los versículos, y él los traía todos de memoria, y yo decía, qué impacto que yo tenía en aquel entonces, como 38 años o algo así, y a mí no se me pegaba nada, y este hombre todo lo traía pero de memoria. Esa es una dedicación. Bien, otro punto que necesitamos ir hacia adelante, el punto 2. La obra, todo servicio para el Señor inicia de rodillas en oración. Toda obra que vas o se va a iniciar en el Señor inicia de rodillas. Uno de mis misioneros favoritos del siglo pasado era Jonathan Goforth en China, y él se casó y le dijo a su esposa desde antes: mi llamado es el ministerio a China. ¿Te quieres subir al barco? Esto es lo que te va a pasar. No me voy a regresar cuando tú quieras, ni aun cuando tengamos hijos. O sea, él, determinante. La esposa aceptó, no hablaban mandarín. Viajaron a China y empezaron a estudiar. Pero en ese tiempo Hudson Taylor era el encargado de las misiones en Inland China, se llamaba, dentro de China. Y Jonathan le escribe a Hudson Taylor y le dice cómo hacer para penetrar en el pueblo chino. La carta, después de días, regresa y Hudson Taylor le dice: para poder entrar a China necesitas hacerlo de rodillas.
Qué tremendo, ¿eh? Así es como es toda obra. No es como hoy el crecimiento y las diferentes metodologías. Hay que hacernos amigos del mundo y hay que... No cambiemos lo establecido por fórmulas humanas que son realmente sin impacto. Podemos ver asistencia, pero vidas transformadas, no. Nuestro propósito no es tener multitudes, es ver la gloria de Dios en cada una de esas almas, perdonadas, transformadas por el poder de Dios. Y si eso va a implicar que Dios las multiplique, gracias Señor, porque Él es el que lo multiplica. Pero nuestro propósito fundamental es compartir, predicar y enseñar el mensaje del Evangelio. Qué tremendo, ¿eh? Así que toda obra inicia de rodillas. Toda obra que hacemos o se va a realizar siempre se genera en lo oculto, en lo privado. Ahí donde a solas con Dios podemos hablar, decir y esperar. Una de las grandes características del liderazgo siempre será saber orar y esperar en Dios el tiempo preciso para lo que Dios desea hacer. Porque es en el proceso formativo de la oración donde el Señor dirá el cómo, el cuándo y el dónde. Es ahí donde tenemos que aprender a esperar. Nehemías estaba orando para que Dios tocara y preparara el corazón del rey Atarjerjes. Lo vamos a ver en la próxima clase. Pero él estaba orando además para que Dios preparara estos escenarios. Así que nos damos cuenta entonces que el servicio implica sacrificio. Recuerda eso. Hoy lo nuevo es tu mejor vida. El ministerio te brinda. No. El servicio implica sacrificios. Nehemías estaba por entrar en otra etapa que no conocía. Estaba por enfrentar un nuevo mañana del cual no tenía la más mínima idea, pero él estaba dispuesto a hacer todo lo necesario por amor a sus hermanos para servir al Señor y concluir la obra que Dios le estaba proponiendo hacer. Nehemías iba a cambiar los lujos por ir a una ciudad en ruinas. Nehemías iba a cambiar sus comodidades por condiciones de escasez, de estrechez. Nehemías iba a dejar la posición de ser el copero del rey para ir a un lugar donde tenía que empezar de cero la obra de construcción. Siempre, cuando Dios llama a alguien, va a llevarlo de un lugar donde empezamos a llorar por el quebranto, por las ruinas de las personas, para posteriormente de ese proceso llevarnos al lugar donde Él quiere que estemos. Servir al Señor implica dejarlo todo, ¿eh? Lucas 5:11, vamos a verlo. Servicio es demandante. El servicio es cambiar radicalmente donde Dios te lleve. Pero debes estar consciente que puede ser que cambie tu estilo de vida, tus ingresos, tu lugar, tus gustos, tus deleites, tus pasatiempos, donde ya no exista nada de eso. Este texto nos dice que había un enorme momento donde los empresarios de los botes estaban teniendo su mejor tiempo de éxito en el ámbito pesquero. ¿Sí? Vamos a verlo desde el verso 3 versos anteriormente para que tengas la idea completa. Había la pesca. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
Dijeron, espérate, Señor, estamos apenas alcanzando la cima de la compañía pesquera. Estamos en el top, en el auge. Estamos llegando al sueño dorado de haber alcanzado ser los primeros en hacer de la pesca una enorme industria. Cuando hay ese llamado, vas a luchar. No va a ser fácil, pero en el orden de prioridades es donde decides qué vas a hacer. Pero si no estamos dispuestos a cambiarlo todo por todo lo del Señor, no estamos listos para emprender esa aventura. Es mejor decir, no es mi tiempo, espérame, Señor, y Dios dirá si hay otra segunda oportunidad. La clase anterior mencioné a Juan Marcos, no era su tiempo. Dios lo estaba preparando, pero determinaron agregarlo y se convirtió en un conflicto enorme. Llegado su tiempo, hasta el apóstol Pablo dijo, tráiganlo porque es útil para el servicio. Así que siempre servir al Señor va a conllevar entrega, servicio, sacrificio. Recuérdenlo. Eso va a pasar. Dios podrá prosperar el ministerio después de haber pasado todas y cada una de aquellas pruebas donde el Señor estaría propiciando que nuestro corazón no se adhiera a lo material. Sí, Ramoncito. Tengo un punto muy palpable, muy de ahorita. Muchachos, si el Señor les llama al ministerio, tal vez tengan que levantarse más temprano. Tal vez tengan que dormirse más noche. Y tal vez tengan que usar menos el teléfono. Y la tele. Y tal vez tengan que dormir ya no en el colchón tan suavecito. No, y comprar menos cosas y menos lujos y menos estilo. Todo eso va a ir acabando. Por eso es lo que estamos hablando de Nehemías sabía que había un precio a pagar. Y es lo que vamos a ver. Nehemías, fíjense bien, Nehemías no solo oró, lloró y ayunó. Nehemías no solo quería una parte de la respuesta, Nehemías quería ser la respuesta a su oración. Wow. Efesios 3:20, mientras lo buscas. Nehemías en esos 4 meses se dispuso para que Dios hiciera con Nehemías como Dios quisiera. Estuvo dispuesto como disponible. Él no solo oró para que Dios enviara a alguien. Nehemías dijo, Señor, yo iré. Prepara todas las cosas, incluyendo al rey, para que tenga la oportunidad de servirte. En otras palabras, la elección de Nehemías fue enorme porque él valoró, ponderó su condición de privilegios, riqueza, lujos extremos y determinó cambiarlo todo porque consideraba más importante amar y servir a su Dios. Ese es el precio. Se sirve por amor, por gratitud. Se sirve porque es lo que Dios produce en nosotros y es donde tú dices, sí, Señor, yo voy. Qué importante. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros, es decir, no somos nosotros, es Dios el autor de la obra. Somos simplemente el medio visible el cual Dios va a utilizar para cumplir sus planes y propósitos. Dios llevó a Zorobabel a realizar una parte, a Esdras a concluir otra y a Nehemías para hacer otra. Es decir, no es la posición, la envergadura o la jerarquía, sino cumplir el propósito que Dios nos llamó a hacer. Ese es el secreto. Y aquí empezamos.
verso 11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En otras palabras, lo que está diciendo en el verso 11 es que el secreto del éxito es la obediencia y fidelidad al Señor. El secreto del éxito como cristianos es la obediencia y la fidelidad a nuestro Dios, en lo que Él te ha encomendado hacer. No es cuántos ganaste, aquel que le dio 5, aquel que le dio 3, 2, ¿qué dijo? Bien, buen siervo fiel, sobre poco. Fueran las mismas palabras, porque lo que Dios espera era fidelidad, obediencia. Y donde Dios me coloque, ahí es donde mi determinación debe ser caminar en obediencia y ser fiel a Dios, depender de Él. Ese es el secreto del éxito. Por eso dice, tus siervos quieren reverenciarte. Pero hoy parece que los líderes se adjudican los logros y son los que brillan, los que están en las grandes luminarias, los que están en los grandes escenarios para decir que ellos lograron, que tiene una iglesia o una iglesia, y dices, ¿a quién le creo? ¿Quién es el autor? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito entonces del éxito? Ya no podemos hablar tanto que ya nos vamos. ¿Cuál es el propósito del éxito? Muy sencillo. Cuando conocemos quién es Dios, quién nos colocó para servirle, entonces tendremos que entender que todo lo que hago y sea un logro es para honrar, exaltar y glorificar su nombre. Vamos a ver Salmo 115, verso 1 y otro Colosenses 3:17, aunque hay otros textos, pero ahí el propósito del éxito no es para que tú y yo seamos conocidos. No es para que digan, ay, qué excelente eres, ya tienes tus libros, te voy a invitar aquí, te voy a invitar. No, ese no es el éxito. Tenemos una malformación de los parámetros mundanos para que se pueda saber que los líderes así son. No, dentro del contexto bíblico, el liderazgo no se mueve en ese ámbito de la farándula cristiana. Un genuino liderazgo se mueve en la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso tenemos un conflicto enorme en la iglesia, porque el mundo ha colocado sus estándares y se han impactado, se han adherido de tal manera que se cree que la iglesia debe ser el segundo escenario para las personas, cuando en realidad la iglesia está para adorar, exaltar y alabar a nuestro Dios. Salmo 115, verso 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros. Es decir, nos excluimos de esto. Ahora, si me permiten un segundo más. Del Salmo 115 al 118 era el canto que todos los peregrinos entonaban para asistir a Jerusalén en la fiesta. Jesús mismo en la última cena entonó este canto, diciendo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, el mismo Señor Jesús. Esto quiere decir entonces que debemos guardarnos de una falsa postura de adquirir algún reconocimiento. O sea, no es una falsa modestia, es saber que lo que soy y vivo es por Él y para Él. Que ciertamente a veces pueden decir, oye, qué bueno estuvo, gracias, muchas gracias, pero hasta ahí, y decir, gracias tú, Señor. Vamos a ver Colosenses 3:17, por favor. Si aprendemos bien esta clase,
Cuando Dios te promueva a una posición de medio milímetro más alta, nunca tendrás problemas con el ego. Nunca, nunca, si lo aprendemos. Porque no somos nosotros, dice Efesios 3:20, es el poder que actúa en nosotros. Colosenses 3:17, ¿qué dice? Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Jesús dijo, después de que hayan terminado sus actividades, sus labores, ustedes deben decir: siervos inútiles somos, porque lo de que debíamos hacer, eso hicimos. Como decía el hermano Pablo, nos enseñó, cuando hagas todo eso, el inútil todavía te queda grande. Eso tenemos que aprender. Que el liderazgo no es sino un servicio, no es una posición, no es una jerarquía. Aunque es un privilegio, pero es más responsabilidad. Y eso es lo que necesitamos aprender. Que un líder es llamado para dar, ceder, servir e involucrarse en hacer de la voluntad del Señor su prioridad. Es justo ahí donde necesitamos estar. La crítica vendrá, la oposición se levantará, pero necesitamos saber a quién servimos y pertenecemos. Y cuando eso hagamos, Dios estará con nosotros. Vamos a concluir, si no hay otro comentario. Saludos de Gerardo. Saludos hasta Apodaca, Nuevo León, Gerardo. Tu esposa, Sena, Dios les bendiga. Qué grato que están a través de internet con nosotros estudiando el libro de Nehemías. Y a todos aquellos que también están ahí, bienvenidos y gracias Dios por eso. ¿Algún comentario adicional para concluir? Sí, Luis. Reforzando nada más esto que decía Pastor, de toda obra empieza de rodillas. Hace algunos años estuvimos apoyando una obra misionera, entre comillas. Entonces nos reunía, la persona encargada nos reunía para aportar ideas. ¿Qué podemos hacer para que esto crezca? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer esto y lo otro? Y yo le decía, no, mi hermano, es que tenemos que orar. Tenemos que buscar la presencia de Dios. No, sí, pero hay otras dinámicas y todo eso. Y nunca oramos, nunca hubo momentos de oración y tronó esa obra. Somos el resultado de la oración. Como decía Elvia, Dios levanta personas a medianoche en cualquier otro lugar que están orando por ti. Nunca lo vamos a saber hasta el día que estemos allá con el Señor. Y nos vamos a dar cuenta que toda obra está cimentada o debe cimentarse en la oración. No en nuestra estrategia, en nuestra propia estrategia, no en los manuales que sabemos, porque no es nuestra obra, es la de Él. Y Él decide cómo hacerla. Sí, ahí atrás. Pues yo solo meditaba en el actuar de Jesús. No tenía un título de líder de algo aquí en la tierra, no le mencionaban, es líder de esto y lo otro. Pero su actuar, su carácter, su mover era de un genuino líder como lo que estamos viendo. Entonces meditaba que pues todos los que estamos aquí no sabemos qué título, qué llamado tiene Dios, pero nuestro carácter y actuar debe ser así. El apóstol Pablo dijo, porque un buen día sabré cómo soy llamado allá en los cielos. Así que, como el mundo nos diga, no tengo problemas. Mientras el Señor tenga la mejor opinión de mí, eso me basta. Vamos a dar gracias. Por favor, diríjanos a alguno de ustedes en oración. Mi Dios, te damos muchas gracias porque nuevamente nos permites